Usted escucha RCN Radio. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Como lo hemos venido mencionando, hay una noticia muy importante en Colombia. La Corte Constitucional ha determinado ampliar el derecho a morir dignamente. Ha avalado la eutanasia a pacientes por intenso sufrimiento, por lesión corporal o enfermedad grave e incurable. A esta hora nos acompaña aquí en RCN el magistrado Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional. Magistrado, buenos días. Gracias por acompañarnos y por su tiempo. Muchas gracias, Juan Manuel, a sus órdenes. Bueno, cuéntenos por favor, para muchísimos colombianos que estaban expectantes en relación con lo que podría determinar la Corte Constitucional, ¿cuál es el alcance práctico de esta decisión que toman ustedes allí en la Corte y que tuvo, entre otras cosas, una votación muy interesante sobre la que vale la pena detenernos? Sí, señor. Como usted muy bien lo acaba de señalar, la decisión de la Corte en la práctica implica una ampliación de los supuestos de las circunstancias médicas en las cuales las personas pueden ejercer el derecho a morir dignamente. Y esa ampliación consiste especialmente en que la decisión adoptada hace 24 años por la Corte hacía referencia a que ese supuesto solamente era posible en los casos de enfermedades terminales. Pero en la decisión de ayer, la Corte lo que hace es entender que no solamente en los casos de enfermedades terminales es posible la eutanasia, sino en todos aquellos casos en que los pacientes padecen un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o de enfermedad grave e incurable. Eso indudablemente implica una ampliación significativa que se produce esencialmente porque a lo largo de estos 24 años, lo que hemos observado incluso en varios otros casos de tutela, es que existían otras situaciones en donde no había una enfermedad terminal, pero en todo caso las personas sí padecían intenso sufrimiento proveniente de enfermedades graves e incurables y que no cabían en la hipótesis que había contemplado la Corte hace 24 años, y entonces esta decisión implica en ese sentido una ampliación, pero mantiene los otros elementos claves de esta decisión, fundamentales, que son de la esencia de la decisión, y es que en primer lugar se trata de médicos o de cuerpos de médicos que son los únicos que podrían hacer este tipo de intervención. Por otra parte, se mantiene la exigencia de la voluntad libre del sujeto pasivo o de la persona, es decir, que exista un consentimiento libre e informado por parte de la persona que se somete a esta intervención. Estamos conversando con el magistrado Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, y esta determinación trascendental sobre la eutanasia. Pregunta para él de María Elvira Samper. Buenos días, María Elvira. Buenos días, magistrado. Me parece un paso muy importante hacia adelante la ampliación de los criterios de enfermedad terminal, pero por otra parte también entiendo que hay como una ampliación del concepto de sufrimiento, y le voy a plantear un escenario hipotético que me parece muy difícil. Por ejemplo, una persona con Alzheimer que no expresó su voluntad previamente, fue perdiendo la memoria, y llega un momento en que está en una situación de absoluta dependencia, pero sin ninguna evidencia de un sufrimiento irresistible físico, digámoslo así, y diríamos que el sufrimiento está más en aquellas personas que lo rodean. ¿Cómo tomar una decisión en ese momento cuando no hay si no hay el consentimiento previo, pero hay unas situaciones que se configuran y que pueden hacer posible los otros requisitos para llevar a cabo la eutanasia? Sí, mira, muchas gracias. Indudablemente hay muchas cuestiones, digamos, que son problemáticas y que plantean interrogantes y dilemas. Indudablemente la decisión de ayer, como usted muy bien lo dice,
No lo amplió porque ya estaba implícito en la regulación del actual artículo 206 del Código Penal, cuando hace referencia a intenso sufrimiento y no distingue si se trata de sufrimiento físico o psíquico. La Corte lo hace explícito, pero indudablemente estaba ya en el contenido material de la regulación del artículo 206 del Código Penal. Ahora, por eso se mantiene la exigencia que había hecho la Corte hace 24 años, en el sentido de que debe mediar. Esta es una conducta que solo pueden realizar los médicos, o los cuerpos de médicos, o los cuerpos interdisciplinarios, como lo han regulado ya en algunas resoluciones del Ministerio de Salud. De tal manera que solo los expertos, quienes tienen los conocimientos científicos, son los únicos que podrían otorgar un dictamen. Y por supuesto no se refiere al padecimiento de la familia, tiene que referirse a un sufrimiento intenso del paciente, no de sus seres más próximos o de su familia. Y tiene que además tener origen ese sufrimiento en una lesión corporal o en enfermedad grave e incurable, y repito, por eso la exigencia de la intervención de los médicos. Ahora, en cuanto al consentimiento, en eso ha habido también un desarrollo posterior a la sentencia de hace 24 años, en el sentido de que, si bien inicialmente y por regla general, la exigencia del consentimiento debe ser la manifestación libre de la persona, libre e informada de la persona, y que ese consentimiento, entonces, teniendo en cuenta los desarrollos jurisprudenciales posteriores, puede ser previo, como efectivamente ya lo contempla también el ordenamiento jurídico, o puede ser posterior al diagnóstico, e incluso puede darse la figura del consentimiento sustituto, que corresponde a casos que ya ha conocido la Corte en acciones de tutela, de personas que están en absoluta incapacidad de otorgar el consentimiento, y la Corte ha desarrollado entonces el concepto de consentimiento sustituto, que obviamente tiene unas exigencias mayores. Y esta pregunta me lleva a llamar la atención sobre el hecho de que la Corte, precisamente, dado que se trata de un asunto tan complejo, que tiene tantas variables y tantos elementos que deben ser tenidos en cuenta, exhorta al Congreso para que regule la materia mediante una ley estatutaria. Y generalmente los países que regulan, que tienen reconocida la eutanasia, tienen leyes que regulan al detalle, porque surgen muchas otras preguntas, si eso puede ser en la casa o tiene que ser en un establecimiento hospitalario, si tiene que ser solo mayores de edad o pueden los niños, en fin, una serie de preguntas, de interrogantes que debe el legislador desarrollar, y lo que hace la Corte con la sentencia es intervenir y establecer unos elementos mínimos que deben ser tenidos en cuenta por el legislador, porque se trata de una lectura en este caso del artículo 106 del Código Penal conforme a la Constitución. Ahí va mi pregunta, señor magistrado, de manera genérica, si hay alguna restricción de edad, si es una persona demasiado joven, e incluso si es un niño quien toma la decisión. No, la sentencia no entra en esos detalles, no es propio de una sentencia, digamos, regular todos esos aspectos. Se limita la Corte a trazar la línea mínima conforme a la cual es admisible la regulación legal. Digamos, cuáles son los límites que no puede traspasar el legislador, y en este caso lo que reconoce es la autonomía de las personas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y el derecho a la muerte digna. Y entonces, pero no define en la sentencia, ni siquiera es objeto del debate, el caso de los menores de edad, por ejemplo, pero en casos de tutela sí ha conocido la Corte casos de menores de edad. Ahora, magistrado Antonio José Lizarazo, después de la determinación que se conoció en las últimas horas allí en el seno de la Corte, ¿qué parte le corresponde a partir de este momento al Congreso de la República? ¿Regular o normatizar? Pues absolutamente todos los detalles, todas las variables, porque la sentencia realmente, repito, lo que hace es establecer como los tres elementos claves
o fundamentales para que se entienda que el médico, porque además esta es una conducta que es solo predicable de los médicos, no es cualquier persona, cualquier particular. Y son supuestos en que los médicos no incurren en el delito de homicidio por piedad cuando practican, digamos, esta intervención de carácter también médico, porque son expertos, porque conocen la situación del paciente y porque conocen los tratamientos que se deben dar, y establece los elementos, los extremos, digamos, en que esa conducta es admisible constitucionalmente, pero luego le corresponde al legislador desarrollar realmente todos los demás aspectos, todos los demás elementos que hagan posible incluso el entendimiento más claro de esta hipótesis que la Corte construye a partir de estos tres elementos que reitera respecto de la sentencia de hace 24 años, y que amplía solo en cuanto a que ya no es solo en los extremos de enfermedades terminales, sino en las demás hipótesis que el mismo artículo 106 del Código Penal contempla. ¿Yanelda? Sí, escúcheme, Juan. Magistrado, ¿ya no se requiere tutela? Pues es que la tutela es también la última mecanismo al que pueden acudir las personas. No debería requerirse tutela si el sistema de salud, si el Estado regula adecuadamente este asunto. De hecho, la Corte ha hecho alrededor de 7 exhortos al Congreso, porque es cierto que el Ministerio de Salud ha expedido unas resoluciones, unas reglamentaciones para establecer algunos aspectos operativos y técnicos, como la existencia de comités técnicos científicos o interdisciplinarios, para establecer unos términos y unos procedimientos a estas peticiones, pero es el legislador estatutario, esto requiere incluso ley estatutaria porque se trata de la regulación de un derecho fundamental, no solamente como el derecho a la vida, sino también el derecho a la vida digna, pero también a la muerte, y eso requiere una regulación en ley estatutaria que debe ser detallada en los aspectos, digamos, que se requieran y que el legislador considere indispensables para garantizar este derecho. Magistrado, aquí se diseña un escenario posible porque ya lo hemos visto repetidas veces. La Corte falla, exhorta al Congreso a reglamentar y el Congreso hunde. Yo no sé cuántos proyectos ha unido en ese sentido, tanto que, si mal no recuerdo, durante el Ministerio de Salud de Alejandro Gaviria tuvo que reglamentar una parte porque el Congreso ha estado por debajo, digamos, de esas expectativas. ¿Qué pasa mientras ustedes amplían el espectro y crean un escenario que le abre muchas esperanzas a mucha gente? La parte reglamentaria, la definición, la de precisión, la de los, digamos, los procedimientos, el cómo, se queda encabezado en el Congreso y entonces se convierte también, sigue siendo una barrera para aquellas personas que, llenando en general los requisitos que ustedes han planteado, pues como no está la letra menuda, acaban encontrando barreras en el sistema de salud. Sí, precisamente por eso la sentencia de ayer. Digamos, si la sentencia de hace 24 años, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria, si hubiera desarrollado, pues la Corte no hubiera tenido que dictar la sentencia de ayer, y precisamente la sentencia de ayer viene a llenar un vacío y lo que hace es actualizar la decisión adoptada mediante la sentencia C-239 del 97, la de hace 24 años, la actualiza recogiendo todo lo que ha ocurrido en la jurisprudencia en estos últimos 24 años, porque entonces las personas han tenido que recurrir a la tutela para garantizar el derecho a la muerte digna, y entonces en la decisión de ayer, y se discutió muchísimo, incluso algunos magistrados solo votaron el exhorto al Congreso, consideraron que debía ser una materia de reserva exclusiva del legislador estatutario y por lo tanto del Congreso, y no acompañaron la decisión de intervenir la norma nuevamente. Pero ese es uno de los grandes debates que tenemos en nuestro país frente a muchos otros temas,
en los que la Corte ha venido haciendo exhortos, porque considera que el llamado como expresión de los mecanismos democráticos, el llamado a regular materias tan sensibles para la sociedad como esta, y es lo que hace la Corte ayer, hace una intervención en los mínimos, pero exhorta al Congreso para que regule y desarrolle la materia en los demás aspectos. Pues magistrado Antonio José Lizarazo, le agradecemos sus explicaciones a propósito de esta determinación de la Corte Constitucional sobre la eutanasia. Es usted muy amable. Feliz día. Muchas gracias a todos ustedes, Juan Manuel y Yanelda y los demás. Es el magistrado presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, ha explicado que la decisión de la Corte implica una ampliación de las circunstancias médicas por las que unas personas pueden pedir el derecho a morir dignamente. Eso era solo posible en caso de enfermedades terminales. Ahora, la Corte Constitucional entiende que es posible que se pueda aplicar la eutanasia en pacientes que tengan lesión corporal o enfermedad grave e incurable y que padezcan intenso sufrimiento. Ha dicho la Corte Constitucional que mantiene otros elementos, dice el magistrado Lizarazo, mantiene otros elementos sobre, por ejemplo, los médicos, que son los únicos que podrían hacer esa intervención, y también la exigencia del consentimiento libre e informado por parte de la persona que lo solicite. Reconoce el magistrado Lizarazo que hay muchas cuestiones que son problemáticas y que plantean dilemas, pero que, por ejemplo, se mantiene la exigencia que la propia Corte había hecho hace 24 años de que solo los expertos, quienes tienen los conocimientos científicos, son los que pueden determinar un dictamen y tener en cuenta el sufrimiento del paciente más que el padecimiento, por ejemplo, de la familia. Son las 6 de la mañana, 48 minutos en Colombia. Una pausa, ya volvemos con más noticias aquí en RCN Radio.